Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches y bienvenidos. Tengan todos ustedes muy bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos a La Voz de Residente en Pediatría. Si es primera vez que nos acompaña, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora que realiza una ponencia, una clase más bien, de alrededor de 30 minutos, 35. Después de esto, le cedo la voz a nuestro doctor mentor, el tipo de intervención que tienes para comentar, para felicitar, para complementar lo que él vea necesario, ya que estas pláticas se hacen con fines educativos. También me gustaría recordarles que si no pueden ver toda la plática en vivo, no se preocupen, las pláticas se suben a la plataforma de YouTube de Medical Legal Center, generalmente las encuentran al día siguiente, así que esta plática de la doctora la van a encontrar mañana día 15 en la plataforma ya, o si lo quieren encontrar en la página de Facebook, lo encuentran ahí guardadito porque estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17. Como les comentaba, pues estamos en vivo, evidentemente por Zoom y por la página de Yo Soy Médico 17, así que si usted quiere comentar algo, mandar alguna pregunta o simplemente mandar felicitaciones, en caso de que usted nos esté viendo por Zoom, hay que hacer la parte de chat o de preguntas y respuestas. En caso de que usted nos esté viendo vía Facebook, puede hacer la parte de comentarios. O si solamente quiere poner un like o me encanta, también son súper bienvenidos. Antes de comenzar, les recuerdo que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook de La Voz de Residente para que estén al pendiente de todas nuestras clases. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Igualmente los invitamos a que formen parte de las ponencias. Si gustan hacerlo, solamente mándenos un mensajito a nuestro Instagram o a nuestro Facebook, La Voz de Residente, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para darnos una hora para escuchar de sus conocimientos y experiencias. Pero bueno, le voy a ceder la voz a quien realmente venimos a escuchar esta noche, egresada de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de médico cirujano y partero, actualmente cursando su segundo año en la residencia de pediatría en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, la doctora Alondra Luna. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Alondra. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para comenzar, yo les voy a hablar de síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, temporalmente asociado a SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés MIS-C o PIMS. Las dos maneras la pueden encontrar. Y bueno, ¿qué hemos aprendido al respecto? A finales del 2019 se identificó un nuevo coronavirus que rápidamente alcanzó proporciones pandémicas. La Organización Mundial de Salud ha designado pues la enfermedad COVID-19, que significa la enfermedad por el coronavirus 2019. El virus que causa el COVID y pues se denomina como tal un síndrome respiratorio agudo severo secundario a coronavirus o SARS-CoV-2. En niños, el COVID-19 suele ser leve. Sin embargo, existen casos raros en los que los niños pueden verse gravemente afectados y las manifestaciones clínicas pueden diferir de las de los adultos. Incluso, pues hay reportes, por ejemplo, en abril del 2020, informes de Reino Unido documentaron una presentación en niños similar a la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de shock tóxico. Desde entonces, pues ha habido informes en niños que se ven afectados de manera similar en diferentes partes del mundo. Esta afección pues se denominó síndrome inflamatorio multisistémico en niños y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si bien la incidencia del MISC es incierta, parece una complicación relativamente rara en niños que presentan la enfermedad por COVID-19. Ocurre en cerca del, menos del 1% de los niños con infección confirmada y existen informes en donde niños o personas menores de 21 años son los principalmente afectados. En Estados Unidos se estima una incidencia de 2 por cada 100,000, principalmente en mayores de 5 años y adolescentes previamente sanos. En cuanto a la diferencia de enfermedad de Kawasaki, la mayoría de los niños pues ocurren en esta edad y en Kawasaki en bebés más pequeños o en menores de 5 años. Existe un retraso de varias semanas entre el pico de casos de COVID-19, como también vamos a ver más adelante en algunas gráficas, y el aumento de casos de MIS, lo cual se asocia o se cree que es una respuesta inmunitaria posterior a la infección por el virus. Y bueno, también se ha reportado que hay mayor incidencia en niños de raza negra e hispanos.
Este retraso que ocurre de 3 a 4 semanas coincide con el momento de la inmunidad adquirida y sugiere que esta entidad puede ser una complicación posinfecciosa en lugar de una infección aguda. Y bueno, esto al menos en algunos niños. También en cuanto a la enfermedad de Kawasaki, difiere un poquito en la incidencia, ya que esta es en mayor proporción en el este de Asia y en niños más pequeños, como les mencioné anteriormente. Como parte de la fisiopatología, pues vamos a tener una desregulación inmunitaria que se ha sugerido que es el resultado normal de esta respuesta inmunitaria al virus, con algunas similitudes a otros síndromes o enfermedades. Y pues también uno de ellos sería el síndrome de liberación de citoquinas. Se ve que tiene un inmunotipo diferente a estas entidades y pues como ya lo mencioné, se sugiere que es un proceso postinfeccioso y en el caso de un MIS grave, se asocian anticuerpos IgG persistentes con mayor capacidad para activar monocitos, citopenias y mayor actividad de células TCD8. En cuanto al virus SARS-CoV-2, muchos niños afectados tienen una prueba de PCR negativa para COVID-19, pero tienen serología positiva. Un hallazgo que respalda aún más la hipótesis que tenemos, que está relacionado a una desregulación inmunitaria que ocurre de la infección aguda. También cabe mencionar que en series de casos se ha demostrado, por ejemplo, en esta que les refiero en la diapositiva, una serie de casos de 783 niños, en los cuales 60% tenían una serología positiva con PCR negativa, 34% ambas pruebas positivas y el 5% ambas pruebas negativas. Y bueno, también existe una lesión miocárdica, que bien los mecanismos no están bien caracterizados, pero las posibles causas incluyen lesiones por inflamación sistémica, miocarditis viral aguda, hipoxia, miocardiopatía por estrés y en raras ocasiones también isquemia causadas por la afectación que se da a la arteria coronaria. Esta disfunción miocárdica puede resultar de una combinación de estos mecanismos en algunos pacientes y dada la variabilidad en la presentación clínica, es probable que existan diferentes mecanismos que sean responsables en diferentes pacientes. Realmente hay datos limitados que caracterizan la histopatología cardíaca, pero los hallazgos en algunos estudios reportan en la autopsia que fueron notables evidencia de miocarditis, pericarditis y endocarditis, caracterizada principalmente por la infiltración de células inflamatorias. Y bueno, es importante mencionar que en algunos casos existe una superposición a la presentación de este síndrome con una infección aguda por COVID-19 grave. En cuanto a la sintomatología, los síntomas más comunes es la fiebre, en la que la mayoría de los pacientes la presentan de 3 a 5 días, 4 a 6 días, y pues se han informado casos en que la fiebre es en menor, menor cantidad de días. Los síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, vómitos o diarrea, estos son particularmente comunes y prominentes y la presentación en algunos niños simula un cuadro de abdomen agudo incluso, como una apendicitis. Se ha observado que algunos niños tienen ileitis terminal por las imágenes abdominales o colitis en la colonoscopia. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para este diagnóstico. En los síntomas cardiorrespiratorios, pues podemos tener taquipnea, dificultad respiratoria, y pues cuando estén presentes de forma severa pueden deberse a choque como tal o edema pulmonar cardiogénico. La tos también se puede presentar y afectación a mucosas, síntomas neurocognitivos, entre ellos dolor de cabeza, letargo, confusión, y odinofagia del 10 al 16% de los casos, mialgias y edema de manos y pies, que es otra de las características que podría coincidir con un diagnóstico diferencial, que es la enfermedad de Kawasaki. En cuanto a los síntomas neurocognitivos, una minoría de los pacientes la presenta y en menos proporción más graves, que pudiera llegar a una encefalopatía, convulsiones, coma, incluso un accidente cerebrovascular, debilidad muscular y signos de como tronco encefálico y o del cerebelo.
En cuanto a los hallazgos clínicos, pues va a ser una cantidad infinita de hallazgos clínicos que pudiéramos encontrar. Yo aquí les mencioné algunos y los más comunes, entre ellos choque, del 32 al 76% de los casos, hallazgos mucocutáneos, criterios cumplidos para enfermedad de Kawasaki completa, disfunción miocárdica, ya sea por ecocardiograma o por exámenes de laboratorio, arritmias, insuficiencia respiratoria, lesión renal aguda, que esta en la mayoría de los casos se presentó de manera leve, serositis con pequeños derrames pleurales, estos no suelen ser significativos, hepatitis, encefalopatía o daño o datos neurológicos como los mencioné anteriormente. Existen también datos que nos pueden orientar a este diagnóstico, ya sea por exámenes de laboratorio o de gabinete, entre ellos pues alteraciones hematológicas. En la mayoría de los casos suele asociarse a linfopenia, hasta el 95% de los casos la presenta, neutrofilia, anemia, trombocitopenia y pues hipoalbuminemia, alteraciones en las enzimas hepáticas, DHL. Realmente los marcadores inflamatorios los vamos a encontrar elevados. Entre ellos la PCR, la proteína C reactiva, que esta la vamos a encontrar elevada en cerca del 90 al 100% de los casos, dímero D, fibrinógeno, ferritina y procalcitonina. Y otros de nuestros marcadores son los marcadores cardíacos, en donde podemos considerar la troponina y el BNP también de manera significativa. Dentro de los estudios de gabinete encontramos el ecocardiograma, en donde podemos encontrar una serie de anormalidades, entre ellos la disfunción del ventrículo izquierdo, anomalías de la arteria coronaria, que esta incluye dilatación o incluso aneurismas, regurgitación mitral y, como lo mencioné previamente, derrames pericárdicos que suelen ser leves. Bueno, otros hallazgos también de imágenes, podríamos tener una radiografía de tórax. Muchos, sin embargo, es importante mencionar que muchos de estos pacientes tenían radiografías de tórax normales. Los hallazgos anormales incluyeron pues derrames, consolidaciones parchadas, consolidaciones focales e incluso atelectasias. También podemos contar con una tomografía computarizada, que esto pues no se pide de manera rutinaria. En los casos que se obtuvo en pacientes con MISC, generalmente hubo hallazgos similares a los de la radiografía de tórax o opacidad en vidrio esmerilado, que fue un hallazgo común. Imágenes abdominales, también en el caso de que se hayan obtenido, incluyeron líquido libre, ascitis, inflamación intestinal y mesentérica, y pues hallazgos en el electrocardiograma, que también sería otro estudio que no se tomaría de manera rutinaria, pero en los pacientes que lo tuvieron por alguna razón, los iniciales pueden ser inespecíficos, encontrando cambios en la repolarización con el segmento en la onda ST o T anormales, o incluso se han descrito también arritmias y bloqueos cardíacos. También, bueno, en el 20% de los pacientes hospitalizados se encontró que pudiera cursar con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En cuanto a la evaluación, los pacientes con sospecha de MISC deben realizar estudios de laboratorio para evidenciar la inflamación y evaluar la función cardíaca, por lo que les mencioné anteriormente, tanto cardíaca, renal como hepática. Las pruebas también deben de incluir la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR, y serologías para SARS-CoV-2. Además, los pacientes es importante que sean evaluados por otras condiciones, ya sea infecciosas o no infecciosas, que puedan tener una presentación similar, ya que uno de los criterios diagnósticos de MISC es haber descartado, por ejemplo, una bacteremia, que ya no entraría como tal. Pudiera ser tan grave que presentarse como un choque séptico con una etiología bien definida y no necesariamente asociarse a este síndrome. Todos los pacientes con sospecha de MISC deben someterse a pruebas, como les mencioné anteriormente, PCR, serologías o, bueno, como no en todos los casos se van a encontrar positivas, lo mencionamos, 60% pueden estar negativas, 30-35% en cuanto a la serología y la PCR pueden estar positivas. Y bueno, también se debe tener cuenta que a medida que la pandemia continúa progresando, la tasa de la seropositividad para SARS-CoV-2 aumenta. En algunas regiones incluso la refieren que puede llegar hasta el 20%.
Entonces, debido a esto, habrá un número creciente en niños febriles que incidentalmente puedan tener las serologías positivas para SARS-CoV-2. En el caso de pues tener estas pruebas negativas, el vínculo epidemiológico es bastante importante. Tener exposición a una persona con diagnóstico de COVID-19 dentro de las 4 semanas anteriores a los síntomas, que también sería otro dato que nos serviría para tomar en cuenta este diagnóstico. Esta es una tabla en donde se evalúan las pruebas de diagnóstico para COVID-19. Creo que está como muy reducida, pero en resumen, tenemos que la prueba PCR es la prueba más sensible, varía dependiendo de la bibliografía que revisemos, pero cerca, bueno, del 60 al 80% hasta el 85 al 90% de sensibilidad, y especificidad la refieren incluso en alguna bibliografía cerca del 100%. La sensibilidad va a depender del momento del proceso infeccioso, es decir, la carga viral que tenga nuestro paciente y el lugar de la toma de muestra. Generalmente esta prueba se va a tomar, o idealmente se debe tomar, del día 0 al 7 tras el comienzo de los síntomas. Y bueno, también es importante mencionar que la sensibilidad varía de acuerdo al sitio de toma, con una sensibilidad aproximadamente del 89% en una muestra de esputo, nasal del 73% y orofaringea del 60%, que si esta prueba es combinada, pues aumenta nuestra sensibilidad. En cuanto a la prueba de antígenos, idealmente se debería de tomar en los primeros 5 a 7 días del inicio de los síntomas. Y bueno, la sensibilidad en pacientes sintomáticos es alta, también depende de la bibliografía, pero de cerca del 90 al 95%, siendo más alta en el estado de la viremia. Y bueno, por último tenemos la prueba de anticuerpos, que sea sangre, plasma o suero, que idealmente, bueno, los primeros 15 días después del inicio de los síntomas tomaríamos esta prueba, y el punto óptimo de determinación pues depende de anticuerpos, ya sean IgM, que lo podemos encontrar positivos del día 8 al día 14, o los IgG, que podrían estar positivos a partir del día 15 al día 21. Existen criterios diagnósticos que básicamente se engloban en dos, serían los criterios de la CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que son estos. Son 4 criterios: tener edad menor a 21 años, una presentación clínica que coincida con MISC, entre ellos pues fiebre. La fiebre debe ser documentada durante más de 24 horas, o reporte de fiebre subjetiva por una duración también de 24 horas. Tenemos que tener evidencia de datos de laboratorio de inflamación, como los que mencioné anteriormente, compromiso multisistémico, y bueno, dentro del diagnóstico, pues descartar como otras presuntos diagnósticos como una bacteremia, y la infección corroborada o exposición reciente a un paciente con SARS-CoV-2, y debemos cumplir con estos 4 criterios. En cuanto a los criterios de la Organización Mundial de Salud, estos son 6. Este nos da un intervalo de edad de 0 a 19 años, fiebre cuantificada durante mayor o igual a 3, o igual a 3 días, igual signos clínicos de afectación multisistémica, al menos 2 de los siguientes que refieren en esta tabla, ya sea exantema, que nos presente hipotensión, estado de choque, disfunción cardíaca en todas las presentaciones que mencioné anteriormente, evidencia de coagulopatía o síntomas gastrointestinales, marcadores elevados de inflamación, y que no exista ninguna otra causa microbiana obvia de inflamación, incluida sepsis, o síndromes de choque tóxico, o alguna otra patología que nos explique la elevación de todos estos reactantes y clínicamente. Y pues la evidencia, cualquiera de las siguientes, ya sea una PCR positiva, serología positiva, la prueba de antígenos y el contacto o epidemiológico que tengamos. El realizar la prueba va a depender de el estado o la evolución clínica de nuestro paciente, para ver qué prueba es mejor para realizar en el momento en que el paciente llega. Pero como mencioné anteriormente, en general son 2 semanas posterior a la infección aguda, que no aplica para todos los casos, pero es la forma más frecuente de presentación. El entorno de atención apropiado está determinado por la gravedad de la enfermedad, el riesgo de complicaciones y pues el seguimiento.
La mayoría de los niños que presentan este diagnóstico van a requerir un manejo en un entorno hospitalario. La atención multidisciplinaria es muy importante, ya que requiere la coordinación de muchas especialidades diferentes y se debe consultar tempranamente a los especialistas, ya sea al infectólogo, reumatólogo, cardiólogo, pues para poder descartar otras causas por nuestros diagnósticos diferenciales y para tener un adecuado manejo de nuestro paciente de manera multidisciplinaria. El manejo del shock y la disfunción cardíaca que mencioné anteriormente deben ser reanimados de acuerdo a los protocolos estándar. Aquí el manejo se enfoca a los cuidados de apoyo para poder mantener la estabilidad hemodinámica y así asegurar una perfusión sistémica adecuada. La monitorización cardíaca continua en estos pacientes es esencial para que las arritmias se detecten y se traten rápidamente. La terapia antibiótica empírica puede presentarse con signos, como esta enfermedad puede presentarse con signos y síntomas que estimulan o que simulan, perdón, un choque séptico o un síndrome de choque tóxico. Los pacientes que presentan un compromiso multisistémico grave generalmente deben recibir terapia antibiótica empírica, realizar cultivos y al tener cultivos negativos, suspender esta terapia antibiótica o en su caso hacer una terapia dirigida. Pero sí, al no poder diferenciar de manera inicial un choque séptico, pues es importante dar cobertura a nuestros pacientes. En cuanto a la terapia antiviral, realmente representa debido a que esto representa una complicación posinfecciosa, en lugar de una infección activa, la función de las terapias antivirales está limitada. La verdad es que no hay en la bibliografía nada que te diga que en todos los casos hay que darla, pero pues también es a considerar e individualizar cada caso. Las terapias de modificación inmunológica, pues básicamente este es nuestro enfoque terapéutico. Va a depender de si nuestro paciente tiene manifestaciones moderadas a graves o manifestaciones leves. En el caso de que nuestro paciente presente manifestaciones moderadas a graves, por ejemplo, un choque que requiera manejo con vasopresores, disfunción sistólica de ventrículo izquierdo o que tengamos marcadores cardíacos elevados, arritmias, aneurismas de la arteria coronaria, pues en este caso, o bueno, cualquier otra manifestación clínica que requiera un manejo en la terapia intensiva, por ejemplo, se sugiere una terapia inicial con inmunoglobulina intravenosa combinada más glucocorticoide. Esto es preferible en casos graves que una terapia con inmunoglobulina sola. Si no se dispone de inmunoglobulina, también es aceptable que se dé tratamiento con glucocorticoides solos. Y bueno, en cuanto a las dosis, la inmunoglobulina en este contexto se tiene que administrar 2 gramos por kilo, administrada en una sola infusión durante 8 a 12 horas. La terapia con glucocorticoides consiste en administrar metilprednisolona intravenosa. También está una dosis de 2 miligramos por kilogramo día en 2 dosis divididas. Y una vez que el paciente tiene mejoría clínica, que ha perdido fiebre, o sea, que ya estaba febril y ha mejorado clínicamente, estas dosis de glucocorticoides se pueden pasar a una dosis vía oral que equivalga como a este manejo que estamos dando. Generalmente, pues se puede dar prednisolona o prednisona en el momento del alta o cuando tenemos estas condiciones clínicas para cambiar el medicamento vía oral y se disminuye gradualmente durante 2 a 4 semanas. En niños con manifestaciones menos graves, se sugiere tratamiento con inmunoglobulina sola y pues a tomar en cuenta que si el paciente tiene fiebre persistente, tiene aumento en la proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, a pesar del tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, se sugiere agregar terapia con glucocorticoides. Entonces, en este caso, o en estos casos, es importante individualizar cada paciente y valorar si el tratamiento que estamos dando está siendo adecuado, tenemos una adecuada respuesta o es necesario agregar el glucocorticoides en caso de que las manifestaciones inicialmente sean leves y el paciente no mejore.
Existen otros agentes, otras terapias complementarias, como inhibidores de la interleucina, inhibidores, pues, interleucina 6, inhibidores de factor de necrosis tumoral, pero realmente su uso en pacientes con MISC es incierto. Se recomienda, pues, en este punto tener, como les comenté, el manejo multidisciplinario con los servicios de infectología y reumatología para normar una conducta terapéutica. La prevención de complicaciones trombóticas es importante, ya que los pacientes con MIS tienen un mayor riesgo de trombosis. Todos los pacientes que tengan este diagnóstico, se sugiere aspirina en dosis bajas. Esta dosis va de 3 a 5 miligramos kilo día. En pacientes que presenten tromboembolismo venoso, ya sea actual o anterior, deben recibir terapia con anticoagulación terapéutica. Normalmente esta se da con heparina de bajo peso molecular y la dosificación pues va a depender de la edad, del peso, y pues sabemos que en pediatría eso es importante. Ya esto pues no lo vamos a mencionar en esta exposición, pero es importante considerarlo y saber qué manejo debería de darse. Y bueno, en pacientes con disfunción grave de ventrículo izquierdo se considera anticoagulación terapéutica siempre que el niño no tenga un mayor riesgo de hemorragia. ¿Qué es esto? Que el paciente no tenga una trombocitopenia severa, que no tenga hemorragia activa, y bueno, se basa en gran medida en la experiencia en el manejo de niños con miocarditis grave, y pues también esto pues se valoraría de manera separada. En pacientes que presenten aneurismas gigantes o muy grandes, también es importante considerar la anticoagulación terapéutica, además de la aspirina. Y en pacientes con manifestaciones graves que requieran atención en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y no tengan ninguna de las indicaciones que se mencionaron anteriormente, pero tienen manifestaciones graves que requieran atención en terapia intensiva, también se sugiere administrar anticoagulante en dosis profilácticas. Aquí, igual, valorar siempre el riesgo de sangrado, y siempre que el riesgo no sea alto, pues vamos a dar esta dosis. Para los pacientes en esta categoría también se tiene que valorar el dímero D, o sea, si el dímero D está 10 veces por arriba del límite normal, se sugiere la anticoagulación terapéutica. Entonces aquí es como decidir si das una anticoagulación en dosis profiláctica o anticoagulación como tal terapéutica. Y en pacientes que tienen manifestaciones menos graves, sin indicaciones de anticoagulación, la decisión de administrar pues la aspirina más otro agente pues ya es individualizado en cada caso. En cuanto al pronóstico y seguimiento de los pacientes, los datos de seguimiento a largo plazo son limitados, pero el pronóstico generalmente es bueno. La mayoría de los niños tienen una recuperación clínica completa. La tasa de mortalidad es aproximadamente del 1 al 2%, y la mayoría de los niños que presentan durante su evolución alguna afección cardíaca tienen una recuperación de la función al alta hospitalaria. Los niños que la presentaron deben de tener un seguimiento por cardiología después de su alta. Y bueno, hasta aquí es como todo lo que, bueno, un resumen de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado en niños. Y a continuación les voy a presentar un estudio que se realizó en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, que es donde actualmente me encuentro realizando la residencia de pediatría. Este es un estudio transversal analítico que se realizó en el Hospital Civil en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esta institución otorga servicios de salud a población abierta en escasos recursos, y desde marzo del 2020 se estableció como un hospital de referencia para casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2. El departamento de pediatría está integrado pues por el servicio de urgencias y 250 cunas de hospitalización, que se dividen en servicios de acuerdo a los grupos de edad y por especialidad, incluyendo la terapia intensiva. Este estudio fue un estudio transversal analítico, incluyendo únicamente pacientes pediátricos hospitalizados, valorando la asociación de las comorbilidades con infección sintomática y el síndrome de inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2 en niños. Bueno, fue una población de pacientes menores a 16 años hospitalizados que presentaran cualquier signo o síntoma sugestivo de infección por SARS-CoV-2.
Fue un estudio que se llevó a cabo del 25 de marzo del 2020 al 25 de marzo del 2021, un año. No se incluyeron pacientes asintomáticos y se excluyó el diagnóstico de MISC en pacientes que presentaron ingreso por alguna otra causa infecciosa corroborada. En la admisión se tomó PCR de secreción nasofaringea y se colocó en un medio de transporte viral diseñado y almacenado de acuerdo a las indicaciones que otorga la Secretaría de Salud, y las muestras se enviaron al laboratorio estatal o al departamento de citogenética que tenemos también en nuestro hospital, y pues ambos son certificados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Al ingreso, pues se obtuvieron datos de los expedientes clínicos y por entrevista directa. Estos incluyen datos demográficos, clínicos y pruebas de laboratorio. También algo a tomar en cuenta es que dentro de nuestras variables, la obesidad se clasificó de acuerdo, bueno, la obesidad de los niños se clasificó de acuerdo a el índice de masa corporal en niños mayores a 2 años por arriba de la percentil 95 y en menores de 2 años si presentaron peso para la talla por 2 desviaciones estándar por arriba de la media. El análisis estadístico, una prevalencia, intervalo de confianza del 95%, y variables cualitativas con frecuencia y porcentaje, variables cuantitativas, mediana y rango intercuartil. Y bueno, esto pues nada más es para hacer referencia al estudio que se realizó. Los resultados que obtuvieron fue que 392 pacientes hospitalizados con sospecha de infección por SARS-CoV-2 en 375 niños. Esto porque una paciente se hospitalizó en 3 ocasiones y 15 en 2 ocasiones. La mediana de edad fue de 3.8 años. 47.7% de los pacientes presentó alguna comorbilidad, y en relación a las comorbilidades, fue más probable diagnosticar obesidad en niños con infección por SARS-CoV-2 en comparación con los no infectados, y no hubo diferencia con el resto de comorbilidades. Dentro del estudio, pues 5 defunciones, 4 atribuidas a infección viral, y solo un paciente presentó una comorbilidad, que en este caso fue una enfermedad renal crónica. Y bueno, de acuerdo al análisis multivariado con regresión logística que se realizó, se observó que los niños con obesidad presentan 1.21 veces más riesgo de infección en comparación con quienes tienen un peso adecuado. Los síntomas más comunes de nuestro estudio para COVID-19 fueron fiebre, tos, disnea, rinorrea y polipnea. Al comparar los pacientes con infección confirmada con SARS-CoV-2 y quienes tuvieron pruebas diagnosticadas negativas, se observó que disnea, irritabilidad y polipnea fueron significativamente más frecuentes en los pacientes que tuvieron pruebas diagnósticas negativas. También, pues como ya mencioné, se observó que durante el estudio, a mayor recurrencia en las infecciones de SARS-CoV-2, como lo podemos ver en esta gráfica, hubo en las semanas posteriores más casos de MISC. Esto probablemente atribuido a la naturaleza inmunológica y la presentación tardía en esta condición. Entonces tenemos un pico de COVID y posteriormente a las 2 a 3 semanas tenemos un pico en los diagnósticos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños. En pacientes ya con este diagnóstico de MISC, la fiebre se encontró, fue el principal signo que se encontró. 3 de los pacientes del estudio no presentaron fiebre, sin embargo, a su ingreso mostraron datos de choque y el resto pues cumplieron los criterios diagnósticos: exantema, vómito, dolor abdominal, odinofagia, conjuntivitis y escalofríos. También menores recuentos séricos de linfocitos, plaquetas y albúmina, y mayores niveles de dímero D, peptido natriurético, ferritina, procalcitonina y PCR. Y bueno, la edad media fue significativamente mayor en aquellos que no presentaron estas condiciones. En cuanto a las comorbilidades, en pacientes con MISC fue menos frecuente el diagnóstico de neoplasias o enfermedades hematológicas. Y bueno, aquí encontramos en este estudio que pacientes con cáncer, el riesgo de MISC fue significativamente menor. Esto, pues es importante mencionarlo, ya que pudiera ser debido a 2 variables: a que los niños con neoplasias o cáncer tienen una alteración en el estado inmunológico que pudiera no tener esta reacción inflamatoria importante, o también pues que no, o sea, al tener esta condición pues no pudimos
como un factor protector o pseudoprotector, pero realmente fue asociado a esto. En pacientes se presentó disfunción cardíaca en el 97.4% de los casos y el riesgo de muerte fue significativamente mayor en comparación con los pacientes únicamente diagnosticados con COVID. Nuestros resultados, pues los niños con obesidad presentaban mayor riesgo de infección sintomática y los niños con cáncer, el riesgo de MIS fue menor. En conclusión, ya para dar por terminada esta plática, los niños con infección sintomática por SARS-CoV-2, pues las manifestaciones más frecuentes fueron fiebre, tos y disnea, como vimos que también se presentan en la población en general. 1 de cada 3 pacientes que requirieron ser hospitalizados por infección presentó alguna comorbilidad y en pacientes con obesidad el riesgo de presentar la infección es 1.2 veces mayor que en aquellos con peso adecuado. En pacientes con MISC, los síntomas prevalentes fueron fiebre, choque, disnea y exantema, y 1 de cada 5 pacientes presenta alguna comorbilidad. Los niños con, como ya lo mencioné, neoplasias o enfermedades hematológicas presentaron una menor probabilidad de desarrollar esta enfermedad y pues asociado a su estado de inmunodepresión. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Alondra. Como comentaba la doctora, si tienen alguna duda, hay que escribir en la parte de preguntas y respuestas en caso de que usted nos esté viendo por Zoom. En caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se los leo. Antes de pasar, si hay alguna pregunta que por ahí ya vi una, le cedo la voz a nuestro doctor mentor que nos acompaña generalmente en pediatría. Muchas veces nos ha acompañado. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Lázaro. ¿Cómo está? Doctor Lázaro, ¿me escucha? Híjole, ya lo vi. ¿Me escucha, doctor Lázaro? Doctor Lázaro, veo que levantó su micrófono, pero no escucho su voz. Ok, mire, doctora, mientras veo si el doctor Lázaro puede comunicarse porque ya nos había dicho que tenía problemas con entrar, me contesta una pregunta, por favor, dice, ¿por qué el coronavirus, induce una reacción inflamatoria exagerada? Realmente la fisiopatología no está bien descrita, sin embargo, se refiere a una desregulación inmunitaria en donde posterior a la infección se desencadena generalmente en los niños, a diferencia de los adultos, una respuesta inmunológica normal. Pero no hay nada descrito que nos diga cuál es exactamente la etiología o la etiología de esto. Muy bien, doctora. Mientras así, doctor Lázaro puede conectarse, me regala su conclusión, consejo para sus compañeros de residencia. Bueno, es importante conocer este diagnóstico, ya que pues tenemos muchos diagnósticos diferenciales, pero generalmente le va bien a los niños. Y pues es un manejo diferente, una vez identificado, cumplir criterios y tener pues la asociación a una infección por SARS-CoV-2, al dar un buen manejo, los niños tienen muy buena respuesta. Entonces, para mí es importante que conozcamos este diagnóstico en pediatría y que incluso médicos generales en la consulta externa se puedan identificar datos de alarma, agravantes o poder derivar a una atención hospitalaria en caso de ser necesario. Bien, doctora, voy a pasar a leer solamente unas felicitaciones que estoy viendo que también me gusta comentar al final. Rodrigo comenta, excelente ponencia. Juan Carlos, buena conferencia médica. Saludos cordiales desde Chiapas. José, felicidades, doctora. Giselle, felicidades, doctora. Luis Sierra, felicidades a la doctora Alondra. Margarita, muy buena plática, gracias, saludos. Fernando Ortiz, felicidades, doctora Alondra. Verónica, doctora, excelente plática. Edgar Grajeda, felicidades, doctora. Anthony, muchas felicidades a la doctora Alondra, excelente ponencia. Floyan comenta, gracias, excelente ponencia. Cindy, excelente plática, felicidades a la doctora. Otras felicitaciones. Laura, felicidades, gracias por compartir. Cassandra, excelente ponencia, felicidades a la doctora Alondra. Gabriel, felicidades, doctora, muy buena charla. Y Adriana comenta, muy concisa, felicidades. Permítame, déjame checar, sí. Ok, aquí veo otra pregunta, es de la doctora Cindy, te la leo rápidamente.
¿Hubo algún cambio en cuanto al tratamiento esteroideo que inicialmente se manejó? No, generalmente los pacientes se manejaron, como lo mencioné, en pacientes con síntomas graves, inmunoglobulina más glucocorticoide con una adecuada respuesta, y en pacientes que no requirieron atención en la unidad de cuidados intensivos pediátricos o con síntomas leves, únicamente la inmunoglobulina, 2 miligramos kilo dosis, de 8 a 12 horas, y tuvieron una adecuada respuesta. Pues muchas gracias, doctora. Nomás hubo esas dos preguntas. Las demás, ya como usted vio, son puras felicitaciones. Les recuerdo que si se perdieron un poquito de la plática de la doctora Alondra y quieren volver a revivirla por motivos de estudio, la van a encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. Si la quieren buscar por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17 se quedan guardadas todas las charlas. Les recuerdo que esto los doctores lo hacen de manera altruista, es tiempo que nos dedican hacia nosotros de manera gratuita, vaya. Entonces, muchas gracias, doctora. Permítame, estoy viendo un poquito de comentarios y quiero ver si por ahí hay una pregunta y de hecho sí. Rápido le comento, Adriana manda muy concisa, felicidades. Gabriel Ruiz pregunta, ¿en base a qué considera a un paciente pediátrico como ya libre de la enfermedad? Bueno, vamos a tener, dependiendo de los signos y síntomas que presente, una vez que el paciente no tenga fiebre, que tenga una adecuada respuesta al tratamiento, esto es que la sintomatología vaya a la resolución, que en caso de que requiriera un manejo en la terapia, pues ya no lo requiera, manejo vasopresor, o sea, la mejoría clínica, que el paciente esté comiendo, que ya no tenga fiebre, o sea, como que ya no tenga los datos agravantes, pues le vamos a dar una adecuada respuesta, o sea, que estamos teniendo una respuesta, incluso se pudiera egresar, por ejemplo, el control, como lo dije, en caso de presentar aneurismas, resuelven de manera, en la mayoría de los casos, y su seguimiento por cardiología, y posterior a la administración de inmunoglobulina, suelen tener un curso benigno y toda la sintomatología ir mejorando. Entonces, debido a, bueno, más bien al curso de la enfermedad, a la mejoría, y pues se da por hecho que fue funcional el manejo. Ok, doctora Luis Sierra pregunta, ¿el manejo empírico con antibiótico en qué consistió? En estos casos, pues como se piensa en un choque séptico, manejo antibiótico de amplio espectro. También esto es importante pues mencionar las resistencias que se encuentran en cada hospital, si el paciente ya estuvo tratado, si no, porque en muchos de los casos los pacientes ya llegan multitratados, y pues también es importante individualizar cada caso, pero terapia antibiótica empírica de amplio espectro. Muy bien, doctora, ahora sí ya es todo. Ya nos intentamos comunicar con el doctor Lázaro y tiene problemas con sus dispositivos, así que creo que no tiene audio. Igual muchas gracias, doctor Lázaro, por conectarse. Lamentamos no haberlo podido escuchar esta noche. Siempre tiene excelentes comentarios. Además, es un doctor muy agradable. Entonces, muchas gracias por conectarse. Lamentamos no poderlo haber escuchado hoy. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Antes de despedirnos, les recuerdo que si hay algún jefe o jefa de residentes que requiera alguna plática para adiestramiento o temas médicos legales, nos pueden mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto recibe pláticas de manera gratuita. Solamente pónganse en contacto con nosotros. Y pues me gustaría finalizar esto diciendo de Jessica Ortega, felicidades, doctora Alondra, muy bonita plática. Y sí, ahí está el doctor Larios diciendo que no se escucha porque tiene problemas de audio, pero pues muchas gracias por habernos acompañado, doctor Lázaro. Muchas gracias, doctora Alondra, que pase muy bonita noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego.